Gloria al nombre del Señor. Bien, amados, antes de dar inicio a la exposición de la palabra, vamos a hacer una oración por nuestros hermanos los israelitas, que está establecido como mandamiento en la palabra del Señor, por agradecimiento de esa salvación tan grande que viene de parte de nuestro Dios a través de Cristo por medio de esta nación. Gloria al nombre del Señor. Me permito tomar el Salmo 122, versículo 6 y parte del versículo 7. Amén. Parte del versículo 6 y el versículo 7. Gloria al nombre del Señor. Dicen estas dos versiones: pedid por la paz de Jerusalén. Y la parte del versículo 7 dice: haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Dice esta versión: pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que aman a ese pueblo. Y el versículo 7 dice: que haya paz dentro de tus murallas y seguridad en tus fortalezas. La responsabilidad de todo pueblo de Dios, de todo cristiano, es orar para que haya paz en el pueblo de Israel, pero no la paz que es ofrecida por un político, por un gobernante determinado, sino la paz que es según Cristo Jesús. Porque no puede haber paz para la humanidad si no tiene a Cristo en el corazón. Cuando se tiene a Cristo en el corazón, así hayan conflictos, así hayan problemas, dificultades, se tendrá esa paz interna que no nos deja desfallecer. Padre Santo que estás en gloria, aquí estamos delante de tu santísima y gloriosa presencia, obedeciendo un precepto de tu palabra, un mandamiento, Padre de la gloria, el cual es pedir por la paz para nuestros hermanos los israelitas. Sabemos que esta nación, Padre de la gloria, por culpa de ellos mismos, Padre Santo, en aquel gran día terrible y espantoso donde dieron muerte al Salvador, ellos mismos, Padre Santo, se clavaron la espada, Padre Santo, pidiendo juicio para ellos y para las generaciones venideras. Pero ahí está la misericordia tuya, Padre Santo, que tú dices, Señor, en tu palabra, que cuidarás a esta nación como la niñita negra de tus ojos. Y aquí estamos implorando el favor, Padre Santo, para nuestros hermanos los israelitas, que sea Dios de la gloria enviando un mensajero, un portavoz de tu palabra, para que ellos reciban a Cristo en sus corazones, ya que ellos menospreciaron, no recibieron al Mesías, no lo recibieron, Señor, sino que están esperando a otro, y va a venir, Señor, uno que se dice ser, y a ese sí van a recibir. Por favor, Padre Santo, que ellos reciban al Mesías, al que ellos dieron muerte, Señor, en sus corazones, y así puedan obtener esa paz que, a pesar de que hayan conflictos, dificultades, ahí está esa paz fortaleciéndoles, animándoles a llegar hasta el fin, honrando y exaltando tu nombre, Padre. En el nombre glorioso de Jesús, que esa paz que es en Cristo Jesús llegue a nuestros hermanos los israelitas, y así ellos escapen de los juicios venideros y de la condenación eterna. Y también, Padre de la gloria, imploramos, Señor eterno, sea dándoles sabiduría a nuestros hermanos, Padre bendito, para que le puedan hacer frente a las situaciones, a las adversidades que vienen en contra de sus vidas. Ya, Padre Santo, proféticamente todo está cumplido. No basta sino que el pueblo sea levantado, y viene ya la apretura de Jacob para esta nación, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos te entregamos a nuestros hermanos los israelitas, al cuidado y a la bendición tuya, la de tu Hijo amado y de tu Santo Espíritu, llevando a cabo sus propósitos y sus planes proféticos en esta nación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amados, continuamos con el tema que venimos desarrollando en varios segmentos, y es creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y aquí llegamos al punto en donde dice el escritor a los hebreos que hay que dejar la doctrina del comienzo. Amén.
dejar la doctrina del comienzo, Hebreos capítulo 6, la parte B del versículo del capítulo 6 de Hebreos. Dice Hebreos 6, parte B y parte A del versículo 2. Me permito tomar estos dos pasajes en estas dos versiones porque quiero que nos profundicemos en el texto más preciso de la Escritura. Dice aquí la palabra: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Dice: no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos. Y aquí llegamos a la doctrina de los bautismos. Ya tratamos y llegamos, ya pasamos un bautismo, que el cual en este bautismo es donde nos entramos a las lenguas. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay una confusión en la gran mayoría de las iglesias de movimiento pentecostés, en donde en cada culto no se oye sino hablar lenguas, hable lenguas, hable lenguas. Y aquí vamos a entrar a una parte donde el apóstol Pablo tuvo que hablar en hipérbole a la iglesia de Corintio. Y tuvo que dirigirse a la iglesia de Corintio en una forma como burlesca ante ellos, porque era la iglesia más carnal, la iglesia más mundana, la iglesia más inmoral, de tal manera que se sentían orgullosos de tener un ministro que se estaba durmiendo la esposa del papá. Alabado sea el nombre de Cristo. Quiero hablar con claridad, sin tapujos, porque llegó el momento en que los mitos y los tabúes en la predicación de la palabra en las congregaciones tiene que morir, porque en muchos ministerios se habla con tapujos, se habla en tabú. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que se están dando chuecamente delante de Dios en cuanto a la doctrina se refiere. Entonces aquí entramos, ya hablamos acerca del arrepentimiento y luego entramos a los bautismos y llegamos al bautismo número 1. Está el bautismo en el Espíritu Santo. Está el número 2, el bautismo en Cristo. Y está el número 3, bautismo en las aguas. Gloria al nombre de Cristo. Todo verdadero cristiano, fiel y verdadero, tiene que tener el bautismo en el Espíritu, el bautismo en Cristo y el bautismo en las aguas. Alabado sea el nombre de Cristo. Ese bautismo en las aguas, que es el que se va a dejar de último, no tiene importancia, validez para la salvación alguna, si no se tiene el bautismo en el Espíritu Santo o el bautismo en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Como estamos en una enseñanza bíblica, el que quiera preguntar cualquier cosa al respecto lo puede hacer. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, aquí entramos al bautismo en el Espíritu Santo, el cual tiene confundida a la iglesia evangélica pentecostés. Y es que la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es hablar lenguas. Y no tiene nada que ver el hablar lenguas con bautismo en el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo, o del Espíritu Santo, como usted lo quiera cuadrar, en, de o por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Sabemos, como aquí el tema es creciendo en el conocimiento,
Y luego, con relación al bautismo en el Espíritu, o del Espíritu, o por el Espíritu, vamos a tratar acerca, o venimos tratando acerca de las lenguas. Sabemos que el Antiguo Testamento nos narra la preparación realizada para el advenimiento de Cristo. Luego, el Nuevo Testamento nos narra la venida, vida y ministerio de Cristo, así como el crecimiento de la iglesia primitiva. Por eso hay que crecer en el conocimiento. La iglesia primitiva creció, avanzó, porque tuvo una solidez en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor. Y aquí entramos a lo que son los dones del Espíritu Santo. Y entre ellos vamos a tratar lo que tenía engreída a la iglesia de Corintios. Era una iglesia infatuada, que había un engreimiento en ellos. Se creían que porque era la iglesia que más tenía los dones del Espíritu Santo, eso los hacía espirituales, los hacía mejores delante de Dios. Y déjeme decirte una cosa, aquellos que predican que el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, que la evidencia es hablar lenguas, si no habla lenguas, que está perdido en la iglesia. El don del Espíritu Santo no es para salvación, en las lenguas, el don de las lenguas no es para salvación. El don de las lenguas es para el beneficio de la iglesia, no para beneficiarse a aquel que estaba siendo usado por ese don de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Esta iglesia se creía que porque tenía los dones del Espíritu Santo en ellos, era la más espiritual. Y aquellos miembros que tenían esos, que Dios utilizaba con esos dones, se creían mejor que los demás de la iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo. Y déjeme decirle, en el mundo, según lo que vemos por la palabra y lo vamos a mirar en forma, en el mundo hay dones. El ser humano en el mundo natural, allá en la carnalidad, esos hombres y mujeres tienen dones, o sea, talentos. Y esos dones, esos talentos, ¿para qué son? Para beneficio de ellos. Está el talento de canto. Está el talento de la ingeniería, etcétera, etcétera, para beneficio de ellos. Pero la diferencia entre los dones, los talentos del Espíritu Santo, a los talentos o dones del mundo son muy distintos. Los dones del Espíritu Santo son talentos para beneficio de la iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Todo aquel que tenía un don era para beneficiar la iglesia. Entonces los corintios, llegó un momento en que el apóstol Pablo tuvo que enfrentarlos y hablarles con claridad. Mire, ustedes son carnales, ustedes son niños, ustedes son inmaduros. Alabado sea el nombre, Señor, porque han tomado los dones. Es para el engreimiento, para crecerse, para creerse más que otros. Creen que eso los hace más espirituales. Y déjenme decirle que era tan así que no los hacía espirituales, que dentro de la iglesia de Corintios habían inmoralidades. Alabado sea el nombre, Señor. Y se habían presentado un sinnúmero de problemas. Primero, cuando se congregaban en la oración, alabado sea el nombre de Cristo, todos empezaban a hablar lenguas, hablar lenguas, hablar lenguas, y hable lenguas, y hable lenguas. Entonces llegó un momento en que el apóstol Pablo les tuvo que decir, venga un momentico, hermanos. El que canta, ahí empezó a mencionarle los instrumentos musicales. Estoy dando como especie de un resumen o una introducción para que continuemos. Los que cantan tienen que cantar ¿cómo? Con el entendimiento y también ¿con qué? Con el corazón. Entendimiento, que sepan lo que están cantando, porque los cantos son oraciones que hay que hacerlas con el entendimiento y con el corazón. Que salgan, hermano, de sinceridad, para la gloria de Dios, no para crecimiento personal. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, los voy llevando. Ustedes son niños, inmaduros.
y crea y grábeseles esto. Cuando cantamos tenemos que cantar, cuando nos reunimos y cantamos tenemos que cantar con la mente y con el corazón. Porque los instrumentos también se utilizan y cada instrumento tiene que dar su tonalidad, tiene que dar su tono. Porque si se hace de cualquier manera, no se sabe que se está tocando, y si se canta de cualquier manera, no se sabe que se está cantando. Entonces yo digo, así es con relación a las lenguas. Ustedes cuando se reúnen para cantar, alabar a Dios, lo tienen que hacer con el entendimiento y con el corazón. Entonces, ¿por qué tienen que hablar lenguas? Cuando están en la iglesia. Las lenguas es, si las lenguas usted no las sabe y Dios está utilizando ese don de lenguas, es para dar la interpretación. Y si no hay interpretación, dice, el apóstol le dijo, quédese calladito y más bien usted haga lo siguiente, siga hablando ahí, guachu, guachu, a la cinta, a la vasalla, calladito, usted solito, porque usted lo está haciendo para Dios. Porque una cosa sí es cierta, el apóstol Pablo no le dijo, no hable lengua, no hable ese trabalengua, no, él no le dijo, no lo hable, pero hágalo solamente para Dios. Usted se está creyendo que se está beneficiando de ese don, que es un don, que usted cree que es un don. El usted hablar esas lenguas que usted ni siquiera las entiende, pues entonces hágalo usted solito. Porque Dios, si usted lo está haciendo con sincero corazón, Dios te entiende ese idioma. Dios te lo entiende. Pero los demás, cuando vienen aquí, si vienen extranjeros, si vienen extraños, lo primero que va a haber es esa algarabía. ¿Cómo es posible de que ustedes aquí están reunidos en oración y el uno hablando lengua y el otro hablando lengua, pero no hay un intérprete? Yo no entiendo lo que están diciendo. Son locos. Entonces lo que tienen que hacer ustedes, solamente ore en silencio, calladito, porque Dios aún hasta oye la oración silenciosa. Ore a Dios en su lengua, en su lenguaje, ahí como usted le dio la gana orar. Ore. Ese era uno de los problemas. Siempre eran lenguas, y había una confusión, y los extranjeros si entraban, quedaban en la misma, y entonces lo que hacían era criticar la iglesia. Luego viene el otro problema, número 2. Alabado sea el nombre de Cristo. Tenían ese don de lenguas, inmediatamente, hermanos, sacaban ínfulas de espiritualidad. Y los demás hermanos se sentían mal. Esto no es para beneficio personal. Esto no lo está utilizando Dios, este don, para su beneficio, para su vanagloria. Lo va a utilizar en su debido tiempo. Es para beneficio de otros. Y es más, el don de lenguas no era para la iglesia, sino para los extranjeros, para los que venían con otros idiomas diferentes. Entonces ahí estaba, si venía, por decir, un gringo, se le hablaba en inglés. Si venía un portugués, se le hablaba en portugués. Si venía un chino, se le hablaba mandarín. Alabado sea el nombre del Señor. Y así por el estilo. Ese era el don de lengua, ese era el sentido, porque ahí vimos, hermano, el libro de los Hechos, hermano, que habían aproximadamente 3 nacionalidades el día de Pentecostés. Y a cada 13 nacionalidades. Y a cada una de las nacionalidades, el apóstol o el discípulo que habló en lenguas se dirigió a esa nacionalidad, a ese personaje, a ese individuo en su propia lengua. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ellos se quedaron atónitos. ¿Y qué es todo esto? ¿Cómo es posible que les oímos hablar en nuestro propio idioma? Bien, entonces, hermanos, lo habían tomado como engreimiento. Viene la otra parte. Las mujeres, hermano. ¿Por qué, hermano, se le introduce ahí? La mujer cae en la congregación después de que se está hablando, hermano, la cuestión de las lenguas. ¿Por qué dice cae en la congregación? Porque las mujeres son las más dadas, hermano, a cuando ve algún evento, alguna expectativa, hermano, ellas quieren eso. Y mire, hermano, en la iglesia de Corintio, como lo hay en la actualidad, hermano, usted sabía que hay en la actualidad congregaciones, hermano, donde enseñan a las personas a hablar lenguas. Mire, balbucea esto, y llega un momento en que las personas, hermano, se dejan embaucar tanto en ese espíritu de emocionalismo, en ese espíritu de terror tan tremendo, hermano, que al último, hermano, juntan esas sílabas y empieza a hablar igual al que está hablando esas lenguas. Y las lenguas, hermano, era un dialecto. La palabra griega, dialecto con K, hermano, era dialecto humano. Y dialectos con C en nuestro idioma castellano, hermano, era el idioma que cada uno entendemos. Entonces, hermano, las hermanas empezaban ya la una. ¿Y sabe qué había pasado en los Corintios?
Por eso dice, calle en la congregación. Había una insujeción a los esposos. No se habían sujetado a los esposos, eran insujetas, rebeldes. Hermano, un desorden terrible en la iglesia de Corintio. Entonces el apóstol Pablo inmediatamente tuvo que hacer unos correctivos, porque había que, hermano, cortar de raíz que esas lenguas ya no dejarían, no existirían más. Pero luego, el capítulo 14, verso 39, el apóstol Pablo deja una puerta abierta para las lenguas. Y primero llega y dice que es preferible tener el don de profecía. El don de profecía no es salir al frente y decir, hermanos, Dios me ha dicho que usted hoy va a ir para Estados Unidos y que usted va a tener una fortuna. Eso no es, eso se llama premoniciones humanas, inventos humanos. Esa no es la profecía que habla la Biblia. La profecía que habla el apóstol Pablo es la predicación de esta palabra ya escrita. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero leer textualmente el versículo 39 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Así que, hermanos, procurad profetizar. Procuren mejor predicar la palabra. Pero luego llega y dice, mire, y no impidáis, mire que aquí no hay un mandamiento. No hay un mandamiento. Y no impidáis hablar lenguas. ¿Sí entienden? No impidan. Listo. Resulta de que hay un hermano aquí que cada que se reúne empieza guachu, guachu, guachu. Déjelo ahí. Está hablando, según él, está hablando es para Dios. Y él cree que se está edificando, porque eso es lo que dice el libro de Corintios más acá. Cree que se está edificando, porque a veces dice el apóstol Pablo, le habló hipérbole, hipérbole. Le habló de una manera, él cree que se está edificando, pero que se está edificando. No le impida que hable lengua de él. Él cree que está bien así, pero no se puede predicar de que hay que hablar lenguas. No se puede animar a la iglesia de que, ay, hermano, pídale el don al Señor de hablar lenguas. ¿Por qué? Porque aquí, hermano, en este momento, habemos es que personas colombianos con el dialecto nuestro, todos. Entonces, ¿qué necesidad hay de yo, por ejemplo, decirle al hermano Freddy, hermano, arrepiéntate, y luego darle una interpretación en la carne? Guachu, 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 hermano, arrepiéntase. ¿Qué necesidad? Le hablo de una vez directamente a su idioma. ¿Sí o no? Pero si viene aquí por decir uno de Brasil que no sabe nuestro idioma, o un chino, hermano, y está groggy en nuestro idioma, y ya la palabra empezó a fluir, entonces, hermano, a la elección, si a Dios le place, por eso está abierta esta puerta, no impidáis hablar lengua. Si a Dios le place en este momento preciso, en la elección del Espíritu Santo, que sea utilizado un hermano determinado para que empiece a transmitir mi palabra, lo que estoy dando yo aquí, en el idioma a ese chino, el Señor lo hace por ese don. ¿Estamos captando? Amén. Gloria al nombre del Señor. Los corintios habían creído que era para ellos enorgullecerse, para ellos crecerse, y podían, hermano, hasta orar en lenguas y esto y aquello. Ya se habían, hermano, era programado ellos mismos, pero no era el don del Espíritu Santo. Era una lengua inentendible, no la entendían. Por eso les tuvo que decir el apóstol Pablo, es mejor hablar 5 palabras. Usted imagina una predicación, hermano, de 5 palabras a la iglesia. Eso es imposible que alguien haga eso. Puede dar. Es imposible incluso en el apóstol Pablo. Eso sí puede decir el apóstol Pablo dirigirse a la iglesia más carnal con una predicación de 5 minutos. Es imposible. Y usted llegó de 5 palabras. Es mejor hablar 5 palabras en vuestro idioma. Les estoy hablando a que te entiendan. Amén. Es mejor hablarles en 5 palabras en su idioma, que ustedes entiendan, que no 1000 palabras en un lenguaje extraño que ustedes no entiendan. ¿De qué les sirve eso? Es que quedan ustedes en la misma. ¿Estamos captando? Amén. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, hermano, las hermanitas se les había subido ya el don de lengua, hermano, el don de profecía, porque ya ellos habían tomado la interpretación, lo habían tomado de esa manera, estaban mal enfocados.
y eran las más insujetas, rebeldes, etcétera, etcétera. Bien, esto como resumen o como introducción. La experiencia de hablar lenguas por primera vez se efectuó en el libro de los Hechos. Ya lo vimos en el segmento pasado. Y esa experiencia de Hechos 1 y Hechos 2 volvió y se repitió 2 veces más en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esa experiencia. Dicha experiencia de hablar lenguas no la tiene toda la iglesia. Esa experiencia no es para toda la iglesia. Es para la elección del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo llegó y les dijo, porque según vemos por la palabra, el apóstol Pablo se entraba a la iglesia a orar, esto y aquello, y él no hablaba lenguas. Y nunca le habló lenguas a la iglesia, nunca le habló en lenguas a la iglesia de Corintio, le habló en su lengua vernacular. ¿Estamos entendiendo? Siempre le habló en su lengua entendible, que era la lengua, hermano, de ese momento de la iglesia de Asia. Entonces, hermano, llegó un momento que le dijo, yo hablo más lengua que todos ustedes. Pero no todos pueden hablar lenguas. Pero yo hablo más lengua que todos ustedes. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo se dirigió a la iglesia de Corintio de esa manera? Con evidencia. Era el apóstol misionero. Y él tenía que llegar a diferentes puertos. Y en todos los puertos habían diferentes nacionalidades. ¿Sí están entendiendo? Entonces, como era el misionero, el que llevaba el mensaje de Cristo, hermano, él donde quiera que llegaba a establecer la iglesia de Jesucristo, inmediatamente se encontraba con el uno, con el otro, de diferente nacionalidad. Entonces el Espíritu Santo, hermano, lo utilizaba con ese don. Y el apóstol Pablo nunca llegó y dijo, yo tengo el don de lengua. Los corintios, hermano, sí decían que tenían los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo no son nuestros, son del Espíritu, el cual él utiliza al que él quiere en esos dones. ¿Está entendiendo? Entonces, hermano, era el que más hablaba lengua. Claro, si llegaba a un puerto, hermano, y ahí estaba, hermano, entonces el Espíritu Santo lo utilizaba con ese don de lengua. Y le hablaba el mensaje de salvación a ese individuo, a ese hombre o a esa mujer en su respectivo idioma. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esta experiencia de las lenguas se repiten 2 veces en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 10, verso 46. Hechos capítulo 19, verso 6. Amén. Eso se repite a medida que el Espíritu Santo continuó trayendo grupos diferentes y los juntó para formar el cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Llegaban los discípulos ahí, o pues en este caso los apóstoles, y el Señor utilizaba ese don de lenguas para compartirle el plan de salvación a esas personas, para inmediatamente traerlos y conformar el cuerpo místico de Cristo. Amén. ¿Cómo iba a traer al cuerpo de Cristo el Señor a través del apóstol Pablo, hablando hebreo, cómo iba a traer, por decir, a un asirio, por decir, a un egipcio, a un griego? ¿Cómo lo iba a traer a Cristo para formar el cuerpo de Cristo si no le hablaba en su propio idioma? A través del don de lenguas. Amén. Lo cual hoy día en la mayoría de las iglesias es una maratónica. El que no hable lenguas está perdido y no sirve para el ministerio. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén.
En ningún caso se nos da razón alguna para creer que esto fue otra cosa que lenguas humanas que pudieran interpretar por alguien que conocía el lenguaje o tenía el don de interpretación. Se hablaba en el idioma correspondiente al individuo que se le iba a compartir la palabra, que se habría de convertir a Cristo para formar el cuerpo de Cristo. Entonces, grábese eso, en ningún caso se nos da razón alguna para creer que esto fue otra cosa que lenguas humanas. No era otra cosa que lenguas humanas, eran lenguas humanas que pudieron interpretar por alguien. Viene la interpretación de guacho guacho, saca la vaca la manga y viene ya es que la intérprete. Hijo, Dios dice, ¿quién dijo eso? Ese es un idioma que no se conoce, no tiene sentido. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Y luego dice, es que el hermano está hablando lenguas angelicales, lenguas celestiales. Ahora vamos a tirar los argumentos de lo que son las lenguas angelicales y las lenguas celestiales. Lenguas angelicales no hay en la iglesia cristiana. Y contexto bíblico, mucho menos lenguas celestiales, que vamos a hablar en el idioma del cielo. El idioma del cielo es un idioma claro que lo tenemos que entender aquí nosotros. Dios nunca nos va a hablar en un idioma que no conozcamos. Amén. En ningún caso se nos da razón alguna para creer que esto fue otra cosa que lenguas humanas que pudieran interpretar por alguien que conocía el lenguaje o tenía el don de interpretación. Escudriñando los manuscritos más antiguos. Por eso, hermano, aquí el apóstol habla en hipérbole. Habla de una manera burlesca, se burla de los corintios, como para llamarle la atención, a ver si les movía un poquito las fibras. Pero como ellos eran tan carnales, hermano, no les importaba, hermano. Escudriñando los manuscritos más antiguos, el término lenguas desconocidas o extrañas, de 1 de Corintios 14:4, (14:14), 14:19, 14:27. Es una lamentable adición hecha por los traductores. Los traductores de las Sagradas Escrituras lamentablemente añadieron esa palabra lenguas extrañas o desconocidas. Porque yo le voy a preguntar una cosa a usted, hermanos. Si aquí en este momento Dios me pone a hablar a mí en un idioma diferente, es más, que me ponga a hablar a mí aquí en mandarín, o sea, chino, o alemán, o inglés. Inglés algunos entenderán, pero que me ponga a mí aquí a predicar en mandarín, y yo predíqueles y predíqueles. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Dios nunca habla en lenguas desconocidas o extrañas al pueblo de Dios. Es una visión de los copistas, traductores de las Escrituras. Pero ahora avancemos. Que eso sea una realidad, que no sea una visión, que sea así. Ahí es donde hay que profundizar lo que es en la exégesis doctrinal. No soy maestro. El maestro está en mí, el cual nos enseña a todos. Entonces es una lamentable edición hecha por los traductores, lo cual no forma parte del texto original. Pues no tiene sentido que algo que no conozco me edifique.
Vamos a tomar detenidamente. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. Yo estoy aquí hablando una lengua. ¿De qué me va a edificar a mí? Mire, hermano, que está salido de contexto original. ¿De qué me va a edificar a mí algo que yo estoy hablando que no entiendo? Por eso llegó el momento en que el apóstol Pablo dijo, usted está hablando una lengua desconocida, extraña. Pues entonces no le hable a la iglesia, no hable en voz alta para que la gente escuche, porque llegan aquí extranjeros, extraños, y van a decir que estamos locos. No ridiculice la iglesia de Cristo. Ore a Dios en esa lengua extraña, desconocida para todos. Ore solamente a Dios calladito ahí. Y Dios te va a entender, Dios te entiende ese idioma, Dios te lo entiende. Así no sea un idioma, pero Dios te entiende ese relajo, esa balbuceadera de palabras extrañas. Dios te lo entiende. Porque así como Dios aún entiende la oración que se hace en silencio, también te entiende ese trabalenguas. Pero en la ciencia, en lo real, ¿de qué edifica que llore? Listo, sigamos. 14. Porque yo si orare en lengua desconocida, mi espíritu ora. Mire lo que dice aquí. Porque si yo orare, no dice que él oró, que él oraba. Si yo orare, ahí está la hipérbole. Si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora. Quédese calladito. Ora. Mi espíritu, mi interior ora. Mas mi entendimiento queda sin fruto. No me aprovecha de nada. No hay fruto en eso. Versículo 19. Pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido. O sea, lloro en lengua desconocido. Mi espíritu es el que ora. Pero entonces, como mi espíritu es el que ora, no se dirija a la iglesia en ese dialecto. Hable con claridad a la iglesia. Amén. Háblele con palabras que tienen sentido. Pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros que 10,000, oiga, yo había puesto un poquitico ahí de palabritas, que 10,000 palabras en lenguas que no las conoce nadie. Aleluya. Versículo 27. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, más uno interprete. Listo. Eso faltaba en la iglesia de Corintio, el intérprete. No habían intérpretes. ¿Por qué? Porque eran lenguas que no se conocían. Ahí era donde estaba la confusión de la iglesia. Tremendo, hermano, cómo están engañados estos grupos, hermano, que en cada culto está el mover del Pentecostés. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Bien. Este don de lengua es un talento dado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar en un lenguaje humano que hasta ese momento era desconocido para el que hablaba. Ahí en el día de Pentecostés hubo el mover del Espíritu Santo, esa experiencia maravillosa del don de lengua, porque había la necesidad apremiante, hermano, porque estaban 13 nacionalidades, ahí reunidos, hermano, en ese evento glorioso y maravilloso de la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo, cuando la iglesia por primera vez, hermano, tuvo la experiencia de ser introducido por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es bautismo, introducir el Espíritu Santo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ustedes tuvieron la experiencia, hermano,
hermanos del alma, hermano, sucedió algo tremendamente espectacular. Ese don de lenguas es un talento dado por el Espíritu Santo para hablar en un lenguaje humano, que hasta ese momento, hermano, La pregunta, tranquilo. Si uno, por ejemplo, en este caso, si Dios le permite a usted hablar en lenguas, por ejemplo, en el idioma que sea, el mandarín, la iglesia calla, pero uno no sabe el propósito de Dios en el momento por medio del video o de algo que Dios le hable a una persona para mañana. O sea, en este momento usted no está exento de que usted hable una lengua ahí. Por ejemplo, usted explicaba ahorita que había un intérprete, pero nosotros en este momento como iglesia debe quedarse callada y esperar en Dios, porque usted está hablando un idioma ahí, digámosle mandarín, no le entendemos nosotros, pero no nos da el propósito que tiene Dios en ese caso. Por eso se dijo muy clarito ahora, según la elección del Espíritu, ¿cierto? Sí, pero ahorita después usted explicó y dijo que era necesario hablar las lenguas en ese caso, Por ejemplo, no, pero específicamente en ese, porque yo en era este para momento, explicarlo. por eso digo yo, según la elección del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo elige que se hable lenguas, amén, eso es de él, ¿sí o no? Ya, a él le plació. Pero yo no lo veo necesario por el momento acá. Pero si al Espíritu Santo, porque eso ya eso es, ¿cómo se llama eso? Soberanía del Espíritu. Él es soberano. Amén. Se lo dejamos a la elección de él. Amén. Aquí yo no veo necesidad. No la veo. Para nosotros no la veo. Pero para nosotros no. Para pero en el nosotros no la caso veo. que se diera, Sí, lógico. Si por Claro. ejemplo como este medio se está dando, si a Claro. Dios le place colocarme a mí a hablar, pero por palabras ojo a esto, concretas. ojo a esto, ojo a esto, lo que es el don de lenguas. Yo aquí puedo, Dios puede hacer lo siguiente, y eso está claro, por eso es el don de lenguas. Yo aquí a usted le puedo hablar en mi idioma, en su idioma, y a la vez hablar en mandarín, Sí, y usted no sabe que estoy hablando en mandarín. sí, ¿Está entendiendo? sí, claro. Es el don de lengua. Ustedes no van a escuchar mi dialecto en mandarín, pero sí van a escuchar en claridad el idioma por el cual usted tiene. ¿Sí está entendiendo? Dios puede utilizar ese don en ese momento, el don de lenguas, para dirigirse en este plan de salvación al chino. Y usted no darse cuenta, porque en este momento Dios le está hablando en su idioma, que es el que yo tengo. Y le está hablando en el idioma al chino por el medio, por este medio. Amén, lo puede hacer. Pero no hay necesidad de que usted me oiga a mí hablar chino. Por ejemplo, yo que en este momento esté yo aquí predicando la palabra, usted, Pero tiene que ser uno sabio porque miren que cuando estuvieron en el Pentecostés, ellos veían hablar a los demás en lenguas, que ellos dijeron eso. Quizás está lleno de por muchos, eso pero dice, ellos- por eso dice muy clarito. ¿Quiénes fueron los que dijeron oímos hablar? A los que recibieron el mensaje en su propio idioma. No dijo el discípulo, yo oí hablar en esto, sino cada uno que oyó hablar. Oímos hablar en nuestro propio idioma. Sí. En nuestro propio idioma. Por ejemplo, yo soy gringo, yo soy alemán. Oye, aquí está el gringo, el alemán, el romano, porque ahí dice también romano. Estaban ahí reunidos. El romano no oía la lengua que se le hablaba al inglés. El inglés no se le hablaba. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Amén. Cada oía hablar en su propio idioma. No había confusión. No había confusión. Dios se dirigió en un solo idioma de él, en los diferentes idiomas, para todos. Entonces no hubo confusión. No, más claridad. Entonces en estos grupos se habla de lengua y se le habla para toda la iglesia cuando no hay necesidad. ¿Quedamos claros en eso? Amén. Dios lo puede hacer, claro, gloria a Dios. Amén. Bien, muy bueno eso, hermano. Bien. Entonces, este don de lenguas es un talento dado por el Espíritu Santo para hablar en un lenguaje humano que hasta ese momento era desconocido para el que hablaba. Aquí se paró, vamos a ponerle, Pedro, y empezó a hablar en romano, por decir. Para él era desconocido eso, hablar en romano, ¿sí o no? Pero estaba hablándole al romano, ¿sí o no? Hasta ese momento era desconocido ese idioma para ellos, para el que hablaba. En 1 Corintios,
14:10, mire lo que dice el apóstol Pablo. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y nada hay mudo. Oiga bien, tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y nada hay mudo. Mire lo que dice esto. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Todos los idiomas del mundo tienen su sentido. Amén. Todos son claros, entendibles. Y a ese idioma entendible, Dios habló en el don de lenguas por medio de aquel, y no todos. Entonces, en 1 Corintios 14:10, Pablo está hablando de lenguaje humanos, dialecto descifrable. ¿Se está entendiendo? Descifrable. Que se entienda. Este don de lenguas no era dado para todos. Pues no todos tenían el mismo llamado, porque hay repartición en la iglesia de ministerios. Miremos, por ejemplo, 1 Corintios 14:21, donde Pablo cita, hermano, cuando el pueblo de Israel, por su terquedad, por su dureza de corazón, Dios lo iba a llevar a otras naciones. Y allá les iba a hablar en otro idioma. ¿Usted cree que por qué sucedió ese evento, hermano, profético en la nación de Israel, el cual el apóstol Pablo lo toma, hermano? Mire, 1 Corintios 14:21. Hermano, léame, Freddy. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Hablaré en otro idioma. Hermano, eran tan testaduros que el Señor llegó y les dijo: voy a llevar a este pueblo, y los llevó, hermano, los llevó cautivos. Mire, esa cita es de Isaías 28:11, palabra profética. Y el apóstol Pablo toma Isaías 28:11 para hablar acerca de las lenguas que tiene tan confundido a la iglesia pentecostés del siglo XXI. Isaías 28:11. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Y como decía en el segmento pasado, triste y lamentablemente, nosotros como seres humanos somos muy guiados a ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Oímos hablar a otros lenguas y yo también me dejé contaminar y empecé a hablar. Yo caí en ese error de emocionalismo, porque eso no es una lengua descifrable, entendible. Yo me dejé engañar en ese movimiento. Hay que ser humildes para reconocer. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Isaías 28:11. Entonces, según esto, cita de Isaías 28:11, el cual profetizó un tiempo en que los judíos oirían un lenguaje extranjero, el de los asirios, quienes los conquistarían y llevarían a los judíos a tierra extraña para vivir entre gente cuyo lenguaje no conocían.
Uno de los primeros sufrimientos que tuvo el pueblo fue el que no conocían el idioma para donde iban. Y cosa más terrible y espantosa es que usted tenga sed y pida agua en otro idioma y no le entiendan. ¿Sí o no? Tiene hambre y pida comida y no le den porque usted no sabe hablar en el idioma de ellos. El primer sufrimiento que pasó este pueblo por la dureza del corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol emplea esta parte para que entendamos que el Señor a la iglesia de Jesucristo no nos pone a hablar idiomas que no conozcamos para que no suframos, sino que nos habla palabras entendibles. El apóstol usa esta profecía en 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles. Mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles, a la iglesia. Aquí es donde se aclara las lenguas que se utilizaban en el principio de la iglesia cristiana. El don de lenguas no era para la iglesia. A la iglesia, como el pastor hermano conoce a todos los miembros, no tenía que hablarles en el don de lenguas, sino que en el idioma de él. Pero, mire lo que dice. Las lenguas por señal son. ¿A quién? ¿A quién era la lengua por señal? Uy, ahí está el mover del Espíritu Santo. Uy, esa iglesia tiene los dones del Espíritu Santo. Me habló en mi idioma. ¿A quién? Al gringo. O al romano. O al alemán que entraba a esa iglesia. Mire. Así que las lenguas por señal son no a los infieles. No, perdón, no a los fieles. Vuelvo y le digo. ¿Ya? Si Dios ve por la elección del Espíritu Santo salir en ese medio, hablarle al inglés, al alemán, esta predicación lo hace. Pero aquí no hay necesidad de que el Señor me ponga a hablar lenguas. Porque esa lengua no es para los fieles, sino para los infieles. Más la profecía, más la predicación clara de esta palabra. No es para los infieles, sino para los fieles. Aquí hay que hablarles, hermano, palabras conocidas, descifrarles. Pero llegó ahí el gringo, el extranjero, se sentó ahí a la iglesia. Yo aquí estoy predicándole a ustedes, los fieles, en el lenguaje nuestro. Pero a la vez el Espíritu Santo me va a dar el don de lenguas para hablarle a él el mismo mensaje que le estoy dando a ustedes. Estamos captando. El don de lenguas es para los infieles. Alabanzas al Señor. Damos gloria a Dios por ello, ¿sí o no? Amén. Entonces, según 1 Corintios 14:21, donde Pablo cita Isaías 28:11, el cual profetizó un tiempo en que los judíos oirían un lenguaje extranjero, el de los asirios, quienes los conquistarían y llevarían a los judíos a tierra extraña para vivir entre gente cuyo lenguaje no conocían. Luego, el apóstol Pablo usa esta profecía en 1 Corintios 14:22 para mostrar que las lenguas eran una señal para hacer que los judíos oyeran el mensaje de Cristo, que es lo que sucedió en Pentecostés. Tanto la profecía de Isaías como la aplicación que Pablo hace de ella contemplan lenguajes humanos, no lenguas extrañas o desconocidas que no tengan ninguna descifración, que se descifran. De todo esto surge la pregunta de qué quiso decir Pablo cuando hizo referencia a lenguas angelicales. Aquí entramos, lenguas angelicales. Uy, están hablando lenguas angelicales. Y luego vamos a entrar a hablar lenguas celestiales. Está hablando lenguas angelicales. Uy, silencio, y la iglesia, y todos nos emocionamos, y empezamos a escuchar, y ya que está hablando en lengua angelical. ¿Qué cree usted o qué cree usted que es hablar lenguas angelicales? A ver, ¿quién me puede compartir alguna cosa?
Esto es bonito, este tema, hermano. Muy hermoso. Para que no empecemos nosotros ahí a dejarnos al guacho, y hable. ¿Para qué me tiene que hablar usted de ese relajo? Predíqueme la palabra claramente. Surge la pregunta de qué quiso decir Pablo cuando hizo la referencia a lenguas angelicales. 1 Corintios 13:1. Mire lo que dice. A ver, un hermano que lo lea. 1 Corintios 13:1. Dice, Sí. si tú hablas en lenguas humanas y angélicas, dice, Sí. y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahí tomó los instrumentos. Vamos acá a tocar el himno nacional de Colombia. Pero lo toca y van a caer. ¿Cómo es el himno nacional? Así. Oh, gloria inaccesible. Y la tonada es el himno de Antioquia. ¿Sí rima? No. Amén. Vamos a ver a dónde nos lleva el apóstol Pablo. En este versículo 1 del capítulo 13 es donde se pegan la gente de idea de un lenguaje celestial. Uy, está hablando lenguas celestiales, angelicales, porque cree que los ángeles hablan lenguas celestiales. Cuando dice la palabra lenguas angelical, que yo digo angelicales, está hablando las lenguas de aquel tiempo cuando los ángeles vinieron aquí a la tierra, hablaron con Abraham, los ángeles hablaron ¿qué idioma con Abraham? Un idioma desconocido. Hablaron la lengua de Abraham, la lengua hebrea. Un ángel nunca vino aquí a hablarle ni a Lot, ni a Abraham. Le vino a hablar un idioma diferente, le habló al idioma de él. Lot, escapa por tu vida, le dijeron los ángeles a Lot, ¿sí o no? ¿Cómo le habló? Guachu. No, Lot, salga. Abraham, va a tu mujer a parir, a concebir un hijo y va a parir. Allá, cuando se le apareció a José, el santo ser que habla, ¿cómo habló? Ese es el idioma angelical. Idioma entendible. Este pasaje es donde se pegan la gente de la idea de un lenguaje celestial. Este versículo distingue el discurso humano y el discurso angélico. Cada vez que los ángeles hablan en las escrituras, hablan lenguajes humanos. No hay ningún dialecto angélico celestial en la escritura. Cada vez que los ángeles hablaron en el lenguaje de la gente con quien sé que comunicaron. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Hermano, esto es tan hermoso que apenas estamos en la introducción. Para nosotros, oiga bien, para nosotros, en mi caso, para yo poder identificar un lenguaje angelical, tendríamos que haber oído hablar a los ángeles. ¿Sí o no? ¿Y usted cree que el apóstol Pablo oyó hablar a un ángel? Sí lo oyó hablar a un ángel. Sí, porque no habló claro. Claridad. Cuando estaba en la cárcel. Por eso él tenía autoridad para hablar. El ángel no habla una lengua extraña, desconocida. Habla en el idioma descifrable. Para nosotros poder identificar un lenguaje angelical, tendríamos que haber oído hablar a los ángeles. De lo contrario, ¿cómo podemos asegurar que es un lenguaje celestial? Ahí es donde dicen,
lengua angelical, lenguaje celestial. Está hablando en un lenguaje celestial. El don de lengua celestial. ¿Quién dijo eso? Ahora bien, lo que Pablo está aquí es empleando una hipérbole. Está exagerando lo que está hablando. Aleluya. La exageración está en, si usted no tiene amor, ya llegó y les dijo, ustedes están hablando muchas lenguas. Uy, tan consagrados que están, hermanos. Uy, tan hermosos que son. Mira, hermano, eran los que más hablaban lenguas y eran los más fornicarios, los más adúlteros, los más, hermano, contenciosos, peleones. Por todo eran agarrados. Porque se les había, porque luego vamos a mirar, hermano, se les había subido los dones del Espíritu Santo a la cabeza. Alabado sea el nombre de Cristo. La exageración está en, si usted no tiene amor, viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿De qué te está sirviendo el hablar lengua cuando usted está mirando a tu compañero que no habla lengua y lo está viendo insignificante, lo menosprecia, no tiene amor? Gloria a Dios. De nada viene a ser. Porque aquí lo que prevalece, porque lo que le hace ímpulas, o sea, lo que engrandece aquí el apóstol Pablo, no es tanto los dones, sino el amor. Usted puede, hermano, tener todos los dones del Espíritu Santo, y si no ama, viene a ser como metal que retiñe o címbalo que resuena, hermano, sin sentido alguno. Oh, gloria, y le ponen allá una ranchera. No, hermano, eso es muy difícil. Ustedes hablaban lengua, hermano, pero no amaban. Conocer todos los misterios y toda ciencia. Mire lo que dice el versículo. Porque el que habla en lengua, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Miren, mijitos, ustedes están bien equiparados, están bien capacitados, tienen todos los dones del Espíritu Santo, don de sanidad, don de profecía, don de esto y aquello, don de pero no tiene amor, nada son. Así se las metió. Amén. Y una vez se las clavó. Así se las metió. No, de una. Muy preocupado porque así es ahí en estos grupos, hermano. Preocúpense de hermano por hablar lengua, por tener esa llenura de espíritu que ese bautismo. Métase de ahí para poder salir a la obra. Y el hermano hasta que llega un momento en que lo coge ese espíritu, hermano, de emocionalismo. Empieza a hablar y el pastor te dice, ya está bautizado para la obra. Y resulta que es un fiasco porque es un carnal. Hermano, no ama, no siente compasión, se elimina. Aleluya. Amén. Ahí está el versículo 2. Pero yo quiero leer los dos versículos, 1 y 2 de 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, o sea, mucho conocimiento de la palabra de Dios y entendimiento en cuanto a los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, que de tal manera que dijese a los montes, traspásate, y no tengo amor, nada soy. Mito, quédate mejor en la banca. Siga ya usted hablando lenguas, siga profetizándote a ti mismo, siga ministrándote sanidad a usted mismo, pero nada viene a ser delante de Dios. Estás eliminado. Sabemos que nadie, inclusive a Pablo, sabe todo. Oiga bien, sabemos que nadie, incluyendo aún a Pablo, sabe todo. Por eso dice aquí, si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Pablo se incluyó ahí. Si yo tuviera todo este conocimiento, porque era imposible que Pablo lo supiera todo. No. ¿Por qué?
porque nadie lo sabe todo. ¿O sí? ¿Hay algún ser mortal en la tierra que sepamos todo? Solo Dios lo sabe todo. Amén. Al cual hay que darle todo honor y toda gloria. Pablo está hablando de forma exagerada para enfatizar su punto. ¿Y cuál era el punto que él quería enfatizar? Cuando Pablo hablaba del lenguaje de ángeles, está empleando una hipérbole para lograr su punto de que usar los dones sin amor es una pérdida de tiempo. Puedo hablar tranquilamente aquí el idioma de los ángeles, dirigirme, o sea, disfrazarme de ángel, hipérbole, exagerado. Puedo hablar como un ángel que hablaba con misericordia cuando había que hablar con misericordia, o hablaba con voz de juicio cuando había que hablar con voz de juicio. Pero si no tengo amor, nada soy. Es una pérdida de tiempo. Según 1 Corintios 14, del 6 al 9, que quiero leerlo y aquí dejamos para el próximo segmento, que aquí se pone más candente todavía esto. Del 4 al 9, del 6 al 9, 1 Corintios 14. Ahora pues, hermanos, si yo fuese a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé si no os hablare o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿De qué le aprovecha a usted, hermano, que yo empiece aquí a hablar y no le hable, hermano? No le hable con revelación de la palabra, con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Tengo que hablar la palabra profética segura, hablar doctrina claramente. Porque ¿de qué le aprovecha que yo me pare aquí a hablar? Hermano, tremendo. Sigamos. Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, como lo hemos hablado, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. ¿Se habló a dónde? ¿A dónde quedó esa palabra? Entonces aquí se toma un ejemplo de la batalla. Hay 3 sonidos de trompeta en el ejército. Por eso hay que profundizar el sagrado texto para no dar doctrinas, hermano, que queden, hermano, sin ningún significado ni sentido bíblico. Alabanzas al Señor. Ojo lo que lo hace. Según 1 Corintios capítulo 6, versos 6 al 9, Pablo dice que las lenguas son de poco provecho si nadie sabe con certeza lo que se está diciendo. Usa su famoso ejemplo de instrumentos musicales para explicar esto. Por ejemplo, alabado sea el nombre de Cristo. Por ejemplo, si las trompetas dieren sonidos inciertos, mire, si las trompetas dieren sonidos inciertos, las tropas no sabrían si atacar, porque hay sonido de trompeta para atacar, ¿sí o no? Retirarse e ir a atrincherarse, refugiarse, o entrar en formación para pasar lista. Amén. 3 sonidos de trompeta. Para atacar, para refugiarse, o para hacer lista, para hacer formación, para pasar lista. Igualmente, si el uso de las lenguas no
produce edificación, sería como si le estuviesen hablando al aire. Hay que hablarle a la iglesia con claridad, porque las lenguas es para edificación, no hasta este momento para la iglesia, sino para el inconverso. Y aquí dejamos para el próximo segmento. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias